monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana intensa también como las últimas, más allá que la discusión por el proyecto de ley de bases y por el acuerdo fiscal ya está instalado y mañana comienza en el Senado Nacional. Lo cierto es que la Cámara de Diputados empezó a reflotar temas pendientes y algunos de ellos que ya la semana pasada empezaron a despuntar, por lo menos en las conversaciones y también en algunas comisiones entre los diputados del oficialismo y de la oposición. Hablamos, por ejemplo, de un tema que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, temas que tienen que ver con el presupuesto para las universidades, qué va a pasar con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, otro tema que está reclamando la oposición o por lo menos uno de los sectores. Bueno, todos estos temas más reuniones de comisión que en algunos casos van a terminar de conformarse, pero en otros también van a ir avanzando con otros temas y otras agendas que sin lugar a dudas importantes e interesantes en lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria de este Congreso Nacional. No todo es ley de bases, no todo es acuerdo fiscal. Ahora esa discusión, repetimos, ya está instalada en el Senado Nacional y retoma también su agenda la Cámara de Diputados. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? Muy bien. Igual yo no descartaría que en un futuro no muy lejano vuelva la ley base. Ah, ¿Quién bueno, te dice? eso es otra cosa. Mañana, como bien comentabas, arranca en comisión a las 14 horas. Pero esta semana no vamos a tener. Esta semana no. Esta semana nos abocamos, bueno, Gonza antes nos enumeraba todas las comisiones que se reúnen esta semana, pero como bien vos decías, algunos temas que viene impulsando muy fuertemente la oposición, sobre todo vinculado con educación y la movilidad jubilatoria. Y mientras tanto en el Senado, mañana a las 14 arrancan un plenario de comisiones con la visita de funcionarios del Poder Ejecutivo. Justamente el tratamiento o la exposición, más bien van a ser informativas, tanto de la ley bases como el paquete fiscal. Así que se vienen 2 jornadas informativas y el objetivo del oficialismo es que se dictamine el jueves. La veo difícil, pero mañana se acaba de conocer, al menos hace un ratito, que a las 16 horas vienen al Senado referentes de la CGT para reunirse con el bloque Unión por la Patria que conduce José Mayans para justamente solicitarles, pedirles que no voten nada que vaya en contra de los trabajadores. Claro, una semana que también va a haber un paro general. También, previo tal cual al paro del Exactamente, jueves. Y una semana en la cual también desde el radicalismo están pidiendo que los gobernadores, por lo menos los gobernadores de extracción radical, vayan también al Congreso, al Senado, para explicarle también su postura a los propios legisladores nacionales. En principio a los propios, a los hombres del radicalismo, y eso veremos si tiene influencia o no a la hora de definiciones y decisiones que tienen que tomar los senadores nacionales. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas tardes. Y estoy un poco preocupado porque estaba viendo mi lapicera, que es transparente, no combina como combina la tuya, la blanca, con el saco y el auricular, y Débora que se trajo un saco rojo con la lapicera roja. Pero bueno, algo que voy a tener que modificar. La camisa es celeste, y el capuchón es azul, así que está bien. Pero mirá, los zapatos rojos, la remera roja, el coso, y esto no me di cuenta. A veces sucede. Me voy dando cuenta en cuota. Pasa, pero bueno, Fer, acá estamos con un amplio cronograma en cuanto a las comisiones. Realmente cuando uno las va diciendo, siempre alguna se va agregando. La semana pasada decíamos que solamente iban a ser 3 para el martes. Bueno, en definitiva se sumaron más. Claro. Martes y miércoles cargado de comisiones. Veremos qué pasa con la comisión del jueves a las 11 de la mañana, que está ahí como sola dentro del cronograma del jueves, en medio del paro nacional. Y en un ratito te voy a estar contando algunos detalles de la Comisión de Discapacidad, porque es una de las tantas que tiene invitados para hablar de 3 temas puntuales que en un ratito vamos a ir desarrollando. Bueno, principalmente el interrogante puesto para el jueves tiene que ver con la medida de fuerza que está convocando la Confederación General del Trabajo. Esto afecta al transporte, esto afecta también a los diputados que tienen que regresar a sus provincias vía terrestre o vía avión, es decir que
veremos qué es lo que va a ocurrir con esta comisión. En principio había una sola comisión para el jueves. Sí, ¿no? una sola, creo que es la de justicia. Sí, nada más. Está sobrecargado los días martes y los días miércoles, ahí sí, para avanzar con dos temas centrales, que me parece que aquí también hay no sé si un cambio de postura del sector dialoguista, ¿no? Pero por lo menos le están planteando a la Libertad Avanza diciéndole, bueno, ya facilitamos exactamente en parte de la agenda del Congreso. Ellos mismos te reconocían que una vez que se aprobara aquí en diputados la ley bases, iban a intentar, sobre todo hacemos coalición federal que viene planteando varios temas, iban a plantear su propia agenda que tiene que ver, por ejemplo, con tema las jubilaciones. Ellos fueron los que en su momento impulsaron aquella sesión que si bien no se reunió el quórum, logró presionar para que se comenzara a tratar en comisión lo que es la nueva fórmula previsional, que después finalmente se resolvió a través de un DNU. Y lo mismo ocurre con el FONID y con el financiamiento de las universidades, que los diferentes bloques venían planteando con diferentes variantes, o bueno, estoy diciendo medio lo mismo, diferentes proyectos de ley para que se vuelva o se reincorpore ese fondo de incentivo docente que se usa para pagar parte de los salarios de los docentes de las diferentes provincias, pero se esperaba una actitud más proactiva por parte de los dialoguistas. Sobre todo, no olvidemos que también tuvimos, por ejemplo, una ruptura de Hacemos Coalición Federal, así que uno imagina que la coalición cívica puntualmente también va a tratar de mostrar o de asentar aún más su identidad, así que seguramente se muestre muy, muy activa, y hay que ver qué pasa en el Senado también una vez que se saquen de encima la ley bases, cómo repercute también del otro lado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que decían también desde esta Cámara de Diputados respecto a el proyecto o los proyectos que empiezan ya a discutirse a partir de mañana en el Senado Nacional y que hasta la semana pasada fueron el tema central en esta Cámara de Diputados. Hablamos del proyecto de ley de bases, hablamos del acuerdo fiscal. Y el diputado Fernando Carvajal, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Formosa, habló de esta manera. Mira, ¿qué va a pasar en el Senado? No lo sé. Lo único que está claro es que hay fuertes presiones del gobierno, por lo cual creo que el escenario es imprevisible. Respecto a lo que pasó en el marco de la Cámara de Diputados, bueno, yo tengo preocupación. Digo, la ley bases no es una ley, es un conjunto de leyes. Desde el punto de vista del trámite eran 2 leyes, pero en realidad son multiplicidad de leyes. Un pésimo tratamiento legislativo que se ha dado, un pésimo modo de buscar los acuerdos, porque las discusiones no se dieron ni en las comisiones, sino en el Congreso, sino en los pasillos de la Casa Rosada, y nosotros esto lo hemos repudiado y no lo compartimos, no compartimos esa metodología de trabajo. Y lo que más me preocupa en lo personal es la delegación de facultades. Después en la ley hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas regulares. Nosotros algunas medidas hemos acompañado, otras nos generan mucha preocupación, como es el blanqueo y como puede ser el régimen de grandes inversiones, que tiene, aparte de una definición política e ideológica que es opinable, contiene errores jurídicos que va a ser fuente de enormes conflictos en el futuro, pero son cuestiones opinables. Lo que a mí me genera una enorme preocupación institucional es la delegación de facultades que se le ha dado al Poder Ejecutivo. Me preocupa que algunos integrantes de mi propio bloque, quebrando la tradición que tuvimos en los últimos 20 años, hayan acompañado esa delegación de facultades, y tengo mucha preocupación respecto al modo en que el Poder Ejecutivo va a hacer uso, y sospecho que abuso, de esas facultades delegadas. Y veremos si estamos en condiciones de ejercer los controles correspondientes. Pero me parece que esa delegación de facultades a un presidente como Milei, que postula la desaparición del Estado y que muestra un evidente desprecio por el funcionamiento de las instituciones, a mí me genera una enorme preocupación. Estaba Fernando Carvajal, fue uno de los votos en contra que tuvo el proyecto de ley de bases en esta Cámara de Diputados. Carvajal es uno de los diputados críticos que tiene el bloque de Rodrigo de Loredo, que está dividido. Está, por un lado, aquellos que, en principio, en lo que fue la discusión de estos 2 proyectos de ley, acompañaron
al gobierno nacional, ¿no? Ahí podemos nombrar a Rodrigo Loredo, a Karina Banfi, a la diputada Soledad Carrizo, exactamente, ¿no? Al diputado Monti, bueno, gran parte del bloque. Ahora, hay otro sector, que es el sector que está enrolado con Facundo Manes, con el diputado Juliano, con el diputado Carvajal, ahí en ese grupo, donde son más críticos. Y en el medio hay otro sector más vinculado con el senador y presidente del radicalismo, Martín Lustó, donde, bueno, van haciendo equilibrio, por lo menos en lo que fue la discusión de estos dos proyectos de ley. Ahora, la discusión por los fondos universitarios, que ya se vio la semana pasada en comisión y que se va a ver mañana, también una nueva reunión, ahí unificó nuevamente el bloque. Exactamente, pero es lo que vos decís, que todavía tenemos a los manes, como les decimos acá, que vienen diferenciándose muy fuerte de lo que es el ala de Loredo, y esto que vos decís que por ahí Evolución está un poco más en el medio. Lo que sí es cierto es que cuando fue la votación uno esperaba que haya más radicales que se diferenciaran de Loredo. Quien te dice el avance del tema universidades y demás no aplacó un poco esas diferencias, pero habrá que ver esto cómo se traslada en el Senado, que justamente está Martín Lustó, presidente del Partido Radical, pero que ya vimos aquí Evolución, se mostró bastante acompañando, no como fue en su momento Lustó con el DNU, que directamente lo rechazó. Así hubo que abstenciones. Hubo abstenciones, exactamente, ¿no? Así que uno imagina que no obstaculizaría la ley bases, en este caso el radicalismo, sino que hay que poner más bien la lupa en los bloques provinciales, más que nada en Unión por la Patria. Bueno, Gonza, ahí está el tema, ¿no? Un poco lo que sucedió aquí en la Cámara de Diputados, también uno lo mira muy de cerca, qué es lo que puede pasar en el Senado. Sí, para dar una imagen a lo que vos recién estabas haciendo mención y estabas describiendo un poco más, recuerdo, cuando se realizó el plenario, en el recinto, la sesión en la cual se esperaba darle un emplazamiento a las comisiones por el tema de las universidades, que obviamente había sido convocado por Unión por la Patria, empezábamos a ver un panorama de todos los legisladores de Unión por la Patria llegando al recinto, todos los legisladores de La Libertad Avanza, pero que se estaban acercando porque tal vez pensaban que podía haber algunos legisladores que se sienten en las bancas, den el quórum, arranque la sesión, y ahí tenía que estar el bloque de La Libertad Avanza por si las dudas. Ahora, eso lo sabíamos que era más estratégico hablando políticamente. Pero también hemos visto algunos rostros o algunas presencias como la de Manuel Aguirre, como la de Fernando Carvajal, que justamente iban a dar el quórum para empezar a darle el tratamiento que ellos creían necesario para solucionar el tema presupuestario en las universidades. Ahora veremos cómo se va a dar en torno a esta comisión tan importante que tendremos esta semana, que es la de educación, que la tenemos ya programada. Para mañana. Para mañana, exactamente. Sí, para mañana. Sí, mañana, exactamente. Y un tema no menor que decíamos, porque está el paro en el medio, la reunión de comisión del jueves es la Comisión de Justicia. Sí, a las 11 de la mañana, por ahora la única que está programada. Estaba tratando de repasar a ver cuáles son las autoridades que falta elegir, porque en realidad las comisiones permanentes ya se han constituido todas, pero quedaba pendiente siempre algún puesto, algún cargo, alguna vicepresidencia, alguna secretaría, que los propios bloques deciden reservar el nombre porque tal vez no hay una elección dentro del seno partidario, o porque necesitan un tiempo más para justamente tomar esa determinación. Bueno, a ver, hay proyectos, más allá de que faltan autoridades en algunas comisiones, que se va a resolver y se está resolviendo semana a semana. Hay proyectos que discutir, Débora, y algunos tienen que ver con tarifas diferenciales. Exactamente, en este caso con tarifas diferenciales para las escuelas. Obviamente un tema que lo empezamos, el tema de educación se coló de lleno en la agenda cuando fue la eliminación del FONID, y después más acá en el tiempo, bueno, ya con la lupa puesta en las universidades, pero educación, todo indica, va a ser un protagonista este año. Y bueno, te traje para hoy un proyecto de ley impulsado por el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, que apunta básicamente a que existan tarifas diferenciales para escuelas, tanto estatales y privadas, y que alcanzarían a las tarifas de gas, de luz y de agua,
básicamente todos los gastos básicos que Claro. uno imagina tiene una escuela para funcionar. Pasamos a la siguiente plaquita. Lo que plantea este proyecto de ley es que lo que tenga que pagar el establecimiento no sea más del 50% del total. Y al mismo tiempo se plantea algo que es muy importante, sobre todo en época de vacas flacas, que tiene que ver con que se prohíben los cortes de estos servicios, ya sea de luz, gas o agua, por falta de pagos, y al mismo tiempo, en los casos en los que efectivamente ocurra una interrupción en el pago de las tarifas, se debe ofrecer por parte de las distintas empresas un plan de pago en cuotas que siempre y cuando debe estar actualizado tomando en cuenta el índice de precio al consumidor que elabora el INDEC, es decir, que no se les cobre por encima, sino que se vaya actualizando por la inflación. Y no me acuerdo si me queda alguna plaquita más. Sí. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? Obviamente, por un lado, aliviar al sector, que es obviamente esencial, el de educación tanto pública como privada. De hecho, el mismo gobierno ya tomó alguna que otra medida en este sentido, por ejemplo, a partir de los vouchers. Después, por otro lado, que los aumentos no impacten en la familia, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuota que deben afrontar los padres en caso de colegio privado o en las cooperativas de los colegios públicos. Bueno. Y por último, y lo más importante, es obviamente evitar el cierre de los establecimientos, que es algo que hubo mucha alarma a comienzo de año cuando comenzaron a actualizarse las cuotas de los colegios y demás, o cuando venían pisadas, lo que tenía que ver con el temor a que cierren establecimientos y dónde se vuelcan los chicos. Bueno, justamente esto es lo que busca evitar esta iniciativa que impulsa el diputado de Unión por la Patria. Habrá que ver si llega a buen puerto o queda ahí en el tintero de la comisión, uno imagina, de educación obviamente, y de presupuesto y hacienda seguramente. Bueno, ahí muchos están mirando la comisión de presupuesto y hacienda, la de José Luis Esper, porque empieza a ser como un embudo. Exactamente. ¿No? Ahí empiezan a caer los proyectos, porque hablamos de universidades, pero se reúne educación. Exactamente. Y hablamos de jubilaciones y se reunió la comisión de previsión. Y ahora la idea es que se trate de presupuesto y hacienda, pero es lo que vos decís, hubo mucha presión por parte del oficialismo y se viene haciendo esto. En vez de tratarlo en un plenario de comisiones, se va demorando el asunto tratándoselo por separado. Claro. Y no olvidemos que en lo que fue la sesión de la ley bases, ahí se intentó emplazar a las comisiones y el oficialismo están planteando un emplazamiento que es estéril de alguna manera porque se estaba encaminando supuestamente la convocatoria de las comisiones, pero obviamente sabemos que fue a partir de la presión que hicieron los bloques de la oposición. Exactamente, bueno, y esa misma presión, algunos están adelantando que va a continuar hacia el propio Poder Ejecutivo y hacia los bloques del oficialismo en el Senado y en diputados. ¿Por qué? Porque a la hora de, por ejemplo, de ver qué es lo que va a hacer, y planteamos como interrogante, qué va a hacer Martín Lustó en el Senado. Y la postura de Martín Lustó también está vinculada con las universidades. Totalmente. Y es muy posible que en conversaciones con los gobernadores, conversaciones en el bloque o entre pares de distintas bancadas, Martín Lustó esté pidiendo que sea el gobierno un poco más claro en lo que tiene que ver con el presupuesto para las universidades. Sí, y mientras en la Cámara de Diputados se empiezan a ver este tipo de proyectos que remarcan la necesidad de asistir, de ayudar, de colaborar con universidades, con institutos educativos del nivel secundario, por ejemplo, en algo que habían hecho de manera complementaria los diputados de Unión por la Patria, y por ejemplo los clubes clubes de barrio con estas tarifas que en este caso los diputados de Unión por la Patria por la provincia de San Juan están pidiendo también a través de un proyecto que se asista en un 50% de la devolución o de no cobrarle el 50% de las tarifas de energía eléctrica, de gas, de agua, por ejemplo, para los clubes de barrio, por ejemplo, y se empieza a connotar un poco también con la idea de la oposición de remarcar, reforzar esta idea, no solamente con protestas, no solamente con entrevistas, sino también con proyectos puros.
Lo cierto es que José Luis Espert empieza a ser también otro de los protagonistas de esta Cámara de Diputados, Sí. ¿no? No solo cuando hablamos de protagonistas podemos hablar del presidente de la Cámara o de los presidentes de los bloques. En este caso, el presidente de la Comisión de Presupuesto es el hombre que hace equilibrio entre oficialismo y oposición, entre oposición y el gobierno, ¿no? Es el que tiene que tratar de mantener el barco a flote. Sí. Por lo menos a lo largo de estos próximos meses, hasta que el Congreso empiece a discutir el presupuesto del próximo año. Exactamente, y en el medio, ahora que decís el rol que tiene José Luis Espert, algo que pasó en la comisión que va a tener que debatir en los próximos días, tiene que ver con la eliminación o no del monotributo social, que fue algo que pidió Itay Hackman y que se logró acordar con Mazot, que busca justamente que no se eliminen los subsidios a las obras sociales y aportes jubilatorios que reciben los monotributistas de la escala más baja. Así que se acordó que en los próximos 90 días ese tema se trate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así que va a tener un año bastante movidito, más allá del presupuesto que de por sí se lleva bastante tiempo del año. Bueno, va a ser un año muy, muy atravesado por la economía. Principalmente porque al discutirse el proyecto de ley de presupuesto, que esto lo tiene que enviar el Ejecutivo, por lo menos tiene fecha hasta el 15 de septiembre, ¿no? Para enviarlo. Sí. Por lo general, en junio, julio se envía un anteproyecto. Sí. Hay que ver si finalmente este año ocurre. Pero lo cierto es que la fecha límite para que el Ejecutivo envíe el proyecto es el 15 de septiembre. A partir de ahí empiezan ya a trabajar la Comisión de Presupuesto, empiezan a trabajar los legisladores nacionales. Muchos de los puntos que hoy se está discutiendo, los fondos para las universidades, ¿por qué se discuten hoy? Porque el presupuesto 2024 nunca se discutió. Lo que se prorrogó fue el 2023. Entonces, a partir de ahí empiezan las discusiones en todos los sectores que los fondos alcanzaron hasta un tiempo determinado y después las partidas, pensando ya para mayo, junio, julio, si son a valores mayo, junio, julio 2023... quedan todas muy desactualizadas y queda corta la frazada. Y a eso sumarle el caso de, por ejemplo, ganancias, que es un impuesto coparticipable que afectó muchísimo a las provincias. Entonces tenés sectores, provincias, todos muy preocupados y cada uno tiene que venir a pelear por lo suyo. Así que es un año complicado. Y no olvidemos que Javier Milei el año pasado le pidió a Sergio Massa en un primer momento que no enviara directamente el proyecto del presupuesto para este año. Finalmente, como por ley se establece que tiene que ser enviado, Massa lo envió. No se trató jamás en diputados, ni en el Congreso, ni en comisión, ni nada. Y jamás Javier Milei presentó un presupuesto. Y bueno, seguimos en esta. Y también lo que uno intuye es que lo que quieren los diputados es empezar a tratar ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con financiamiento y demás, para que ya quede plasmado cuando comience a debatirse el proyecto del año que viene. Esa misma receta tuvo Alberto Fernández. Cuando asumió el primer año, prorrogó también el En general se reconduce el presupuesto del año previo porque te queda muy poco tiempo y demás, pero lo llamativo en este caso era que el presidente le pedía al Poder Ejecutivo, que estaba en ese momento gobernando, que directamente violara la Constitución, que es la que establece esto. Y uno imaginaba, bueno, viene con su plan de gobierno, con su proyecto de presupuesto ya bajo el brazo, y lo cierto es que jamás llegó. Claro. Pero bueno, y ahora estamos con todos estos temas de que sábana corta por todos lados, ¿no? Bueno, y se viene un gran desafío para Javier Milei y aquí en la Cámara de Diputados, obviamente, para Martín Menem, porque teniendo en cuenta que si desde el Poder Ejecutivo y Milei, el presidente de la Nación, siendo un experto en economía, tiene un desafío muy grande por enfrentar un primer presupuesto como presidente que imaginamos se dará de una manera bastante ordenada y segura de lo que se pone en cada una de las hojas, pero que al mismo tiempo va a tener un contexto en el cual se están debatiendo muchos fondos, como por ejemplo el de las universidades, y en donde tal vez seguramente Javier Milei, con su sabiduría, con su conocimiento económico, lo va a hacer en base a lo que hay. Es decir, que no habrá montos por demás como tal vez sí lo hubieron en años anteriores dentro del presupuesto. Bueno, y además uno de los temas que va a tener el presidente de la Nación va a ser la misma realidad en torno a los números que tiene hoy el Congreso, los números que tiene
la Cámara de Diputados, hablando desde el punto de vista de cantidad de legisladores del oficialismo, en diputados y en el Senado Nacional. Exacto. 41 diputados nacionales. ¿Y quién te dice? A ver, hoy tenés el apoyo de los gobernadores porque muchos tienen la mirada puesta en el paquete fiscal, sobre todo en tema ganancias y demás, que con el correr de los meses no empieza a perder también el apoyo de las fuerzas provinciales, que hoy lo que te plantean es necesitamos acompañar sobre todo para que avance ganancias, el blanqueo y demás que puede beneficiar las arcas provinciales, y que también te dicen, hoy Javier Milei tiene una imagen positiva muy, muy elevada, no nos vamos a despegar del presidente, pero si la imagen empieza a caer, también empieza a perder apoyo en un Congreso que, como vos decías, está en amplia minoría en ambas cámaras, ¿no? Bueno, las discusiones que tiene el Congreso por estas horas y las discusiones que van a venir. Cuando hablamos de presupuesto ya nos estamos adelantando mucho en el tiempo, que estamos yendo ya a septiembre, pero todavía falta mucho para llegar a esa fecha del 15 de septiembre. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo próximo, la agenda que tiene la Cámara de Diputados ya las próximas horas, a partir de la jornada del día de mañana. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas.
sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Iniciamos, repetimos, una semana en la cual ya se esperan varias reuniones. Entre ellos se destaca la Comisión de Educación, 1 de la tarde. El tema tiene que ver con los fondos presupuestarios para las universidades nacionales, para todas las universidades nacionales. Este es uno de los temas que todavía no resolvió el Congreso. La semana pasada hubo una primera reunión. En principio, la semana pasada quedaron tener 2 reuniones más. Digamos, la reunión del martes de mañana, esta comisión que preside el diputado Finocchiaro, ex ministro de Salud, de Educación de la Nación y también de la provincia de Buenos Aires. Una amplia reunión hizo la semana pasada, hablaron todos los que quisieran hacer uso de la palabra extendida, sin ningún tipo de cortes, ni siguiendo muy de cerca qué es lo que pasaba con las discusiones de otras comisiones. Pero lo cierto es que mañana tendrían una nueva reunión y la próxima semana podría haber ya, podrían estar pensando en un dictamen. Exactamente, de hecho viste que Germán Martínez en la comisión trató de apurar un poco a Finocchiaro para que se defina una fecha. Y en el momento el diputado no se quiso comprometer, pero lo cierto es que después, ya en off por los pasillos, no descartaban desde el propio oficialismo o desde el PRO que podría firmarse en los próximos días un dictamen, pero de vuelta, después tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto, sí. Así que le espera un largo recorrido todavía. Ahí veremos, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputada Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes. No estoy en provincia, estoy aquí nomás a poquitos metros de ustedes. Bueno, muy bien. Margarita, le vamos a pedir a ver si puede mover un poquito la cámara para que veamos mejor su rostro. A ver si se puede llegar a levantar un poquito, correr la cámara, porque así no le corta. Es de la computadora. Ahí está. A ver. Cambiar. Bueno, ahí estamos un poco mejor. Margarita, decíamos que semana intensa, más allá de lo que fue la última semana en esta Cámara de Diputados, pero empezamos a tener 2 días, 48 horas muy fuertes en lo que tiene que ver con los debates en comisión. ¿En cuáles va a participar usted? Bueno, estamos a la espera de ver qué ocurre con la Comisión de Presupuesto y el dictamen de previsión. Yo firmé uno de los dictámenes de la Comisión de Previsión Social, así que estamos a la espera de esa reunión. Después yo no integro las otras comisiones que están convocadas, digamos, en este debate sobre educación. No estoy en esa comisión, aunque tal vez también pueda participar. Así que, bueno, iremos viendo. Son muchas las comisiones que están convocadas en estos días, pero por supuesto que la atención está más puesta sobre el Senado y ver qué es lo que va a ocurrir después de la media sanción de diputados a la ley bases y al paquete fiscal. Margarita, ¿y qué piensa? ¿Qué sospecha usted que puede pasar en el Senado Nacional? ¿Qué información tiene? ¿Cómo avisora el tratamiento de la discusión que también fue bastante fuerte aquí en la Cámara de Diputados?
No, el tratamiento por supuesto que va a ser muy, muy complejo, no creo que sea nada sencillo y hoy diría que es imposible anticipar cuál puede ser el resultado. Me parece que los números están tanto en un sentido o en otro muy, muy ajustados y recordemos además que por pequeña que fuera la modificación que pudiera introducir el Senado, así fuera un error de ortografía, una coma, una palabra, vuelve a diputados para su revisión, digamos, con cualquier modificación. Así que estamos como bastante atentos a que eso pudiera llegar a ocurrir. De todos modos, no creo que vaya a ser un trámite rápido. El gobierno parece querer ponerle una dinámica a esto, pero no es propia, sabemos, de lo que es la tarea legislativa y la necesidad de construir consensos, que siempre es lo más difícil. Bueno, en el Senado lo que dicen que diputados tuvo 4 meses para discutir estas dos leyes y la Cámara de Senadores va a tener nada más que una semana, pero lo cierto es que ¿usted imagina un escenario que los proyectos vuelvan nuevamente a esta Cámara de Diputados? Y yo creo que eso es bastante posible, seguramente no es lo deseable para el Poder Ejecutivo, pero el Senado tiene obviamente toda la soberanía y la capacidad para introducir las reformas que resulten del debate. Yo lo que no pondría es la urgencia, digamos, que es obvio la que tiene el Poder Ejecutivo, que están pensando en un acto del 25 de mayo. Yo creo que hay que respetar el trabajo parlamentario del Senado, como lo tuvimos nosotros en diputados. Es muy importante que los senadores también puedan escuchar a los funcionarios, escuchar especialistas, organizaciones, sectores económicos, sociales, tal cual se hizo en la Cámara de Diputados. Aquí lo que tuvimos fue un debate amplísimo, con mucha participación ciudadana también. Creo que el valor que tiene todo ese debate justamente es que ha sido muy, pero muy amplio, muy profundo respecto de todos los temas. Así que entiendo que el Senado tiene que tener ese tiempo. La fecha del 25 de mayo es una fecha que tiene más que ver con una cuestión simbólica, digamos, pero no se le debería impedir al Senado que pudiera tener todo un debate bien profundo y bien amplio sobre los diversos temas que están adentro de las dos leyes. Bueno, el tema ganancias, modificaciones a la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, vuelve a ser un tema, ¿eh? Es uno de los temas más conflictivos a la hora de la discusión del proyecto, principalmente el de acuerdo fiscal, y lo han planteado varios gobernadores, ¿eh? Sí, por supuesto, porque aquí se cruza, sin ninguna duda, el Senado es la Cámara por excelencia representativa de las provincias, ¿no? Y atrás de eso están los gobernadores, y entonces también tienen los gobernadores a través de sus senadores, de los senadores que responden, obviamente, a esa representación territorial, tienen una mayor incidencia que la que podrían tener o la que hubieran tenido en diputados, así que también hay que ir mirando eso. Yo creo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a la cabeza, ha tenido una buena tarea llevada adelante en la relación, el vínculo para conversar y para escuchar, digamos, así como lo hicieron con los distintos bloques legislativos, creo que también lo vienen haciendo con los gobernadores. Me parece que esa es la mejor tarea que se puede hacer para ir allanando el camino. Después, naturalmente, ahí se juegan otro tipo de intereses, que son las cuestiones que los gobernadores reclaman sobre los temas de coparticipación, ¿no es cierto? Los impuestos que impactan de manera directa. Ahora, tampoco hay que olvidarse que esa discusión llega demasiado enredada desde que el año pasado la reforma fue votada, tanto por el hoy presidente Javier Milei como por los gobernadores, acompañando una propuesta de Massa, entonces ministro de Economía, ¿no? Hoy muchos desandan ese camino que fue sin duda el que más perjudicó, por supuesto, a las provincias, así que hay que ver cómo se encara hoy esa situación, pero esta referencia, Fernando, es muy ajustada a lo que va a ocurrir en el Senado, porque ahí los gobernadores van a tener sin duda una voz muy potente. Margarita, por último, ¿cómo quedó puertas hacia adentro el bloque de Hacemos Coalición Federal?
Nuestro bloque está muy bien, es un bloque, por supuesto, conformado sobre la base de la diversidad de sus componentes, digamos. Ahí tenemos componentes de una franja político-partidaria muy amplia, pero tenemos cuestiones generales que son las que nosotros llevamos como paraguas de nuestra identidad, que es la defensa de la institucionalidad, actuar con la Constitución en la mano, acompañar lo que está bien y no acompañar aquello que creemos que está mal, digamos. En ese sentido, la salida de la coalición estaba un poco preanunciada. Yo no me parece bien que esto haya ocurrido en el momento que ocurrió y cómo ocurrió. Me parece que debimos haber continuado trabajando juntos. Creo que lo vamos a seguir haciendo porque funcionamos como una especie de interbloque, de la misma manera que lo hacemos también con el bloque de innovación federal, porque me parece que hay que darle fortaleza a este espacio de centro que constituimos varios bloques políticos para no quedar presas, digamos, de la polarización y de los extremos que hemos visto en el debate de esta ley y también se ve permanentemente en la calle, y es el vamos por todo o rechazamos todo como si nada hubiera que cambiar. Yo creo que hay que fortalecer ese espacio intermedio y obviamente lo vamos a seguir haciendo con todos aquellos que comparten esta posición. Margarita, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. De nada, Fernando, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Margarita Stolbizer, diputada nacional del bloque Hacemos Coalición Federal, el bloque que encabeza Miguel Pichetto y que fue uno de los bloques protagonistas a la hora de la discusión del proyecto de ley de bases, del proyecto de acuerdo fiscal. Han tenido reuniones con el oficialismo, reuniones en Casa de Gobierno, han sido escuchados, han planteado modificaciones. Exactamente, junto con la USR, los dos bloques marcaron una serie de... pusieron los puntos sobre las sillas, básicamente. Te acompañamos el proyecto, pero si sacás esto, pones esto, lo que fuera. De hecho, lo vimos hasta el último minuto, cuando se decidió sacar, por ejemplo, la privatización del Banco Nación, que era algo que proponía el radicalismo, o la reforma laboral. Se acotó un montón, que era algo que pedía sobre todo el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto y que integra Margarita Stolbizer, así que fueron recortando muchísimo aquella ley que originalmente tenía 664 artículos. Claro, Margarita anticipa también, ¿no? Final abierto. En el Senado Nacional nadie puede hoy por hoy asegurar los votos para dónde van a ir, para un lado, para el otro, y si en definitiva uno de los proyectos o los dos terminan regresando aquí a la Cámara de Diputados. Bueno, hemos tenido la palabra de Mayans, que fue muy claro, dijo: nosotros vamos a ir por el rechazo, obviamente refiriéndonos a la oposición más fuerte que tiene el Senado, que es la de Unión por la Patria. Van a ir por el rechazo y en caso de que no puedan avanzar con ello, tratarán de acompañar, pero con modificaciones. Claro. O buscarán algunas modificaciones de lo que piensa el bloque dentro del Senado. Bueno, y ahí está la construcción de mayorías que está haciendo La Libertad Avanza, ¿no? Ezequiel Atauche, que es el presidente del bloque de La Libertad Avanza. Seguramente también en ese trabajo la vicepresidenta Victoria Villarruel, que por estas horas es presidenta de la Nación. Exactamente, está a cargo del Poder Ejecutivo. Está a cargo del Ejecutivo. Para tratar de validar la sanción que tuvo la Cámara de Diputados, ratificarla en el Senado Nacional. Pero por el otro lado también está en la construcción de mayorías, que es Mayans, Juliana Di Tulio y el resto de la bancada de Unión por la Patria, que quiere construir mayorías para rechazarlo. Para rechazar, llegar a los 37. No olvidemos que ellos están solamente a 4 senadores de poder bloquear la sesión, pero algo que apuesta al oficialismo y que te lo hice, por ejemplo, el otro día nos lo decía en la radio Pagotto, senador del oficialismo, es, ellos lo que plantean es que el kirchnerismo no es lo mismo que el peronismo, así que apuestan a que haya una división, quizás no en la votación en general, sino en el articulado en particular, en la votación en particular, y así podrían salvar algunos de los artículos que podrían caerse y demás. Así que no va a ser todo tan lineal en el Senado como uno quiere a simple vista decir, bueno, Unión por la Patria vota así, el radicalismo así, pero así, va a ser un poco más complejo. Claro, exactamente. Bueno, vamos a destacar información, ¿no? También, como hacemos habitualmente. Débora antes nos traía un proyecto del diputado Valdés que tenía que ver con tarifas diferenciales para los sectores de la educación. Gonza, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de lo que va a suceder en la Comisión
de discapacidad que se va a llevar a cabo esta semana, precisamente el miércoles. Recordemos, mañana y miércoles, 2 días llenos de actividad en cuanto a las comisiones, más de 12 son en total, inclusive contando la del jueves con justicia, que esto será a las 11 de la mañana el jueves, pero decíamos, martes y miércoles muy cargado. Dentro del miércoles se va a reunir la Comisión de Discapacidad, precisamente cuando el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Recordemos que en esta comisión ya fue electo como presidente de la Comisión de Discapacidad el diputado Daniel Arroyo de Unión por la Patria, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. De la provincia, exactamente, de la provincia. Bueno, y que tendrá su segunda reunión del año, porque la primera fue cuando se reunieron hace unas semanas atrás para elegir justamente a las autoridades y para darle ese marco de ya conformidad de que quede constituida esta comisión tan importante, y que el año pasado había tenido muchas reuniones informativas y también para sacar proyectos adelante que luego veíamos instalados ya en el recinto. Que encabezaba Luis Di Giacomo. Exactamente, quien ya ahora no pertenece a la Cámara de Diputados, a la composición de los 257 diputados, pero que sí está presente trabajando muy cerca dentro de lo que es su provincia. Claro. Recordemos con la fusión, digamos, la unión. Recordemos que está Agustín Domínguez, también representante de Río Negro, y Di Giacomo sigue trabajando de cerca en el Congreso para unir un poco los lazos, y sobre todo cuando se dan proyectos como la ley de bases, cuestiones fiscales que obviamente tienen un gran interés para las provincias y en este caso para Río Negro. Bueno, estuve consultando, Fer, de qué se va a tratar, porque no hay mayores detalles en la convocatoria de qué va a ser la comisión. Bueno, son 3 puntos principales los que se van a tratar mañana. En principio, la situación general de las personas con discapacidad en la Argentina. Recordemos, el año anterior hubo un debate muy importante, inclusive en el recinto, sobre lo que tiene que ver con algunos trámites que deben realizar, sobre todo para la renovación del certificado de discapacidad, que se cree que es indispensable que esto no suceda todos los años, que no haya un tiempo tan corto para lo que tiene que ver con la renovación, entre otros puntos importantes, pero en principio la situación en general. Segundo punto, ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad de la República Argentina, que por lo menos hasta fines de marzo hubo aproximadamente unos 300 despidos, eso es lo que se supo, lo que se pudo informar. Bueno, van a hablar sobre el rol, obviamente, de aquí en adelante, pero también de la situación de los empleados dentro de esta agencia. Es uno de los puntos que nos contaban dentro de la presidencia de la Comisión de Discapacidad de Daniel Arroyo. Y otro de los puntos importantes en los cuales vamos a tener que prestar mucha atención tiene que ver con los servicios de transporte de las personas con discapacidad. Y acá no solamente nos estamos refiriendo a lo que puede ser un boleto específico que las personas con discapacidad y con el certificado no deben pagar. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, inclusive hasta con la posibilidad de con un pasajero ir acompañados al servicio de transporte público, sino que tiene que ver con la reducción en cuanto a la cantidad de los días de la semana, los días hábiles, es decir, mayormente de lunes a viernes, que son 5. Empieza a haber algunas situaciones donde de los 5 días algunos servicios se están respondiendo por 2 o por 3, no en los 5 días, que son donde obviamente la asistencia para algunas personas con discapacidad es indispensable. Claro. Sobre todo hablamos de problemas motrices, donde si no hay un transporte específico que traslade, que transporte a estas personas, bueno, se dificulta el día a día. Por eso habrá una atención específica, sobre todo en las obras sociales y en cómo se está llevando a cabo esta atención, y también por la cuestión presupuestaria, ¿no? Que es el foco y el fondo de toda la cuestión. Habrá 10 invitados en esta reunión. 2 importantes que me pareció destacar dentro de la lista son justamente, como vemos en pantalla, María Rosa Muñoz, quien es la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obviamente va a poner en valor la defensa, en este caso, de lo que deben recibir como servicio a través de los derechos que garantiza el Estado, y también
en mancomunión con las obras sociales, las personas con discapacidad. Y también está invitada dentro de este listado de 10 personas Rosa Ciotti, que es de la Agencia de Síndrome de Down de la República Argentina. 2 personas muy importantes invitadas. Dentro del listado lo tengo aquí, Fer. Sí. Por ejemplo, podemos ver nombres como Mauro Stefanici, que es de la Asociación Argentina de Electrodependientes, impulsor de la ley 27.351. Estará invitado Darío Corrao, que es de la Federación Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires, entre otros, por ejemplo, Vanina Cabrera, de la Asociación Sin Fronteras de la Discapacidad. Y, por ejemplo, algo que me llamó la atención y que me parece muy importante, la unión, va a estar también presente Ana Laura Fracassi, que es la coordinadora de deporte adaptado e inclusivo del Club Atlético Lanús. Es decir, va a haber una cantidad de invitados a esta comisión muy variado en las distintas áreas que pertenecen a la discapacidad y que van a hacer sus aportes, Fer, sobre todo en estos 3 puntos que pude averiguar y que van a hacer foco en esta comisión que se va a llevar a cabo el miércoles 3 de la tarde con la presidencia del diputado Daniel Arroyo. Bueno, gracias, Gonza. Hablando un poco de lo que tiene que ver con esta agenda que tiene el Congreso, agenda cargada de comisiones, esta semana se va a dar un nuevo paso en la Comisión de Legislación Penal, la comisión que encabeza Laura Rodríguez Machado, la diputada del PRO por la provincia de Córdoba, en el paquete que en su momento anunció Patricia Bullrich y el ministro Luis Petri en luchar contra las mafias, luchar contra el narcotráfico, una serie de proyectos, creo que son 6 proyectos, van a haber 4 proyectos. Van a haber invitados en la Comisión de Legislación Penal, en principio, en la primera reunión y posteriormente ahí con invitados y posteriormente en una segunda reunión también que va a ser ampliada con otra comisión para seguir abordando todos estos temas. También el día miércoles, miércoles también un día con mucha actividad donde también se cruza no solo el tema de discapacidad, sino también se cruza el tema de la movilidad jubilatoria. Exactamente, a las 16. A las 16. Y ahí con la presencia de la comisión, obviamente, que encabeza José Luis Esper, que es la comisión que todos van a querer ir a llevar sus proyectos. Sí, y que van a querer que se apruebe también. Sí, totalmente. ¿No? Porque todos los proyectos tienen que pasar ahí. La discapacidad, cuando se discute la situación de Andis, por ejemplo, tiene que ver con la situación presupuestaria. Obviamente, más allá de que avance en la Comisión de Discapacidad, va a tener que ir a discutirse en la Comisión de Presupuesto. Y todo esto, volvemos a lo que decíamos antes, esto está referido a que el presupuesto 2024 nunca se discutió y estamos con las partidas 2023. Exactamente, ¿no? Todo muy demorado. Claro. Y obviamente que la oposición también quiere instalar su agenda y en general todos los temas de alguna u otra manera afectan al presupuesto nacional, así que se empieza a frenar todo ahí cuando llega a la comisión que obviamente preside el oficialismo, que es Presupuesto y Hacienda. Bueno, obviamente también hay una estrategia ahí desde el punto de vista político de ir viendo, ir dosificando, a ver qué proyectos van a ir avanzando, qué proyectos no. Habrá una comunicación permanente del presidente de la comisión con el Palacio de Hacienda. Sí. Más allá de que hay una comunicación y una relación muy fluida de José Luis Esper con Javier Milei. Claro, exactamente, porque pero mismo el día de las 30 horas de debate, yo lo he consultado a José Luis Esper en Pasos Perdidos, si habló con el presidente, me dijo en varias oportunidades estuve hablando. Sí, y me lo dijo a las 8 de la mañana del día que se iba a votar, o sea que estuvo hablando durante la noche del lunes. Sí, tiene un rol estratégico, va a ser uno de los protagonistas, bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Pero uno de los protagonistas del año con la comisión, creo que la más importante, por lo menos en esta primera etapa, lo viene haciendo. Así claro. Que tenía por eso también esta pelea de a quién poner al frente de las comisiones de gobernabilidad, que viene buscando el oficialismo, a alguien o de mucha confianza del riñón y en este caso que tenga muñeca o cintura política, para, siendo una fuerza en minoría, tener que lidiar con todos los pedidos de la oposición y negociar para sumar las firmas en comisión, ¿no? Por eso se miraba muy de cerca el día de la sesión
a el diputado Santiago Santurio, ¿no? Que debutaba como presidente de Legislación General, no en un debate en comisión, directamente en el recinto. Nada menos que con la ley base. Claro. Pero se desempeñó muy bien para hacer la primera vez. Sí, muchos destacaron su trabajo, más allá que no aceptaba nada. El hombre no aceptaba nada. Decir, en la reiterada... solamente alguna corrección ortográfica, me parece. La reiterada frase, no vamos a aceptar modificaciones. Bueno, pero aceptó que se revea el tema monotributo y el tema del tabaco también se logró. Ahí me parece que ya fue Esper, ¿eh? Ahí ya estaba Esper con presupuesto, por el tema del acuerdo fiscal, pero la ley de base es nada. Tenés razón, igual tuvieron varias semanas para ir acercando posiciones y prácticamente esas semanas previas con reuniones aquí, reuniones en gobierno, sirvieron para que se encarrile la discusión en la Cámara de Diputados. Ahora el Senado es otra discusión que mañana va a comenzar y mientras tanto nosotros aquí vamos a tener muchas comisiones para ir mostrándole, obviamente, como siempre, en la imagen de Diputados Televisión. Llegamos al final del análisis del día de hoy. Débora, gracias. Bueno, nos veremos mañana por los pasillos. Pero mañana nos estamos viendo. Gonza, gracias. Lo mismo digo, un gran placer, Fer. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos.